Hola, hoy les vamos a presentar unos ejercicios sobre derivadas por Alexis Soto, Heidi Muñoz y Alexander Termal. Calcular a la derivada parcial de una función con respecto a x siendo esta la función 6x al cuadrado, menos 3x al cubo y a la sexta potencia más y a la octava potencia que depende de xy de hielo. Primero que tengo que hacer es seleccionar únicamente algo que tenga x, en este caso este va a ser tu variable. X cuadrada también sería variable x al cubo y nada más, todo lo demás va a tener que ser constante por lo tanto. Entonces si tú quieres encontrar a la derivada parcial de la función con respecto a x, nada más vas a considerar que estos son únicamente variables y que todo lo demás es constante. Entonces aquí te quedaría constante por variable, ponemos la constante y derivamos a x cuadrada con respecto a x, quedaría 2x menos ponemos a la constante que sería 3 de sexta y derivamos a x cúbica con respecto a x que sería 3x cuadrada y más la derivada de esto que es una constante quedaría simplemente 0. Aquí simplemente acomodamos, me quedaría 12x menos 9x cuadrada y sexta. Hay que tener en cuenta que donde se encuentre la y cuando vayamos a derivar se debe agregar y derivada. En las derivadas implícitas hay que tener en cuenta que donde se encuentre la y cuando vayamos a derivar se debe agregar y derivada. 6 por 3 18x y al exponente le restamos 1, y la derivada de una constante es 0, igual 3 por 2, 6y, y se le resta 1 al exponente y como derivamos y, agregamos la y derivada, y la derivada de por ciento que es una constante es 0, ahora debemos despejar y derivada, entonces nos queda 18x a la 2 y el 6y, pasa a dividir, igual, y derivada, 5 asterisco, en lugar del por ciento. A continuación, veremos los ejercicios de derivadas logarítmicas. Como primer ejercicio tenemos la función e igual a logaritmo en base 3 de la cantidad 5 por x al cubo, menos 4 por x. Para derivar logaritmo en base 3 de la cantidad 5 por x al cubo, menos 4 por x, trazamos una línea de fracción. Ahora en el numerador ubicamos la derivada del argumento del logaritmo 5x al cubo menos 4x, entonces aplicamos la regla de la potencia, el exponente va a multiplicar al coeficiente 3 por 5 es 15, mantenemos la variable, al exponente le quitamos 1, nos queda 2 y la derivada de menos 4x, como la variable tiene exponente 1 es simplemente el coeficiente menos 4, en cambio en el denominador primero ubicamos el argumento de la función paréntesis 5x al cubo menos 4x tal como está y multiplicamos por el logaritmo natural de la base, en este caso es 3. Como segundo ejercicio ahora derivamos esta otra función fx igual a logaritmo natural de 2x al cubo menos 3x al cuadrado más 4, por lo tanto para obtener la derivada de esta función vamos a aplicar la siguiente fórmula que ya la hemos mencionado anteriormente. Ahora el valor de v es el polinomio que está dentro del paréntesis, por lo tanto para la derivada tenemos f' de x igual a 1 sobre v, es decir 1 sobre 2x al cubo menos 3x al cuadrado más 4 por la derivada de v, es decir por la derivada del polinomio 2x al cubo menos 3x al cuadrado más 4 a escribir por la derivada de este polinomio. Recordemos que cuando derivamos un polinomio es la derivada de cada uno de sus términos y empezamos derivando el primer término, por lo tanto para la derivada de 2x al cubo vamos a aplicar la siguiente fórmula, y también esta fórmula ya la hemos mencionado anteriormente. Ahora al aplicarla al primer término el valor de c es 2, el valor de n es 3, por lo tanto su derivada es 2 por 36 por x y luego al exponente le restamos 13 menos 1 es igual a 2, por lo tanto la derivada de 2x al cubo es 6. X al cuadrado. De igual manera para obtener la derivada del segundo término vamos a aplicar también esta fórmula. Ahora el valor de c es menos 3, el valor de n es 2, por lo tanto la derivada de menos 3x al cuadrado es menos 6x y por último la derivada de más 4, pero recordemos la derivada de una constante 0, entonces no es necesario que lo escribamos, cerramos el corchete, continuamos y tenemos f' de x
Igual por último vamos a realizar la multiplicación de esta fracción por este binomio, entonces tenemos 6. X al cuadrado menos 6x por 1 que da 6x al cuadrado menos 6x sobre 2x al cubo. Menos 3x al cuadrado más 4 y con esto finalizamos este. Muchas gracias por su atención.